Esto es serio, ¿eh? Esto es serio, Por favor, es muy serio. ¿Tú que eres una máquina física? Yo soy una máquina física. Sí. Es una máquina. Fuerte, resistente. Hoy estás perjudicado. Hoy estoy perjudicado, sí. ¿Es el trabajo en una serie como La Casa de Papel exigente como experiencia física? Es realmente exigente. Muy exigente. Yo si no estuviese rodando La Casa de Papel estaría súper bien. ¿Dónde ibas a estar tú? No digas por algún parque por ahí. Hay un parque. No. O sea, No. estás hecho polvo. Estoy hecho polvo. ¿Y sí, cómo pero- haces cuando estás hecho polvo para grabar? Pues ya, es que vamos para adelante. Ginseng. Aprieta las piernas así. El culito para adentro. Y has tomado ginseng. Y ya, sí. Hombre, yo creo que La Casa de Papel además, o sea, es una pedazo de serie, pero es súper exigente. Muy dura de rodar, cansa mucho. Por eso sale tan bien. Porque sudamos. ¿Qué estás suponiendo? Así Yo no sé cómo mi pareja sigue conmigo. Así te resumo un poquito. No, hombre, yo creo que si no tuviese el resultado que está teniendo y la respuesta de la gente que está teniendo, psicológicamente a lo mejor no... Yo estaría más down ahora mismo. Porque te dejas todo, lo echas todo, llegas a casa vacío y necesitas la energía de la gente que recibe la energía que tú has dejado para poder rellenarte un poco. Si la gente no nos da esa energía, el vacío sería potente. Es verdad que se mueve el barco, ¿eh? Con lo que está pasando, con el fenómeno de Se lo que está mueve pasando. muchísimo. Se mueve mucho. Se mueve mucho. ¿Cuándo pensaste tú? ¿Qué es esto? ¿Recuerdas el momento que dijiste, ¿qué es esto? Yo creo que en el primer ataque de ansiedad ya me descubrí que era... No, hombre, yo creo que el primer termómetro que nos avisó un poco fue el de las redes sociales. Dos nochebuenas, estar en Murcia y decir, ¿qué está pasando en mi Instagram? Y dije, creo que esto lo ha petado. Creo que lo ha petado. Y luego, ¿cuál fue la primera situación? Vas por la calle o vas de viaje y dices, la primera situación loca que dijiste, hostia. Porque todos tenemos varias situaciones de ¿en serio te ha pasado esto? Me están dando los calores y todo. Sí, vamos a evitar la parte. Vamos a empezar en la parte comprometida. Vamos de a la ello conversación. ahora mismo. Sí, No, luego, pues... ¿Cuál fue te pasó algo o recuerdas algún momento que digas, yo estaba haciendo nudismo en la playa? De lo primero cómico que me pasó fue esto, ¿no? De repente eres hiperconocido por gran parte del universo y gran parte del universo no te conoce para nada. Porque claro, es una serie y yo, La Casa de Papel, la que me presenta ante el mundo. No hay más detrás. Si no has visto La Casa de Papel, puede ser hiperconocido para unos y nada conocido para Eres otros. este nutrio. Claro, entonces yo recuerdo estar de fiesta, esto es muy gracioso, estar de fiesta y había un chico y una chica que yo puedo reconocer que iban bastante pasados, o sea, por la imagen iban bastante pasados. Entonces le dice el chico a la chica, tronca, que se sale en la tele. Y le dice ella, el Luisma, ¿no? Pues, y claro, esto fue un poco el inicio, ¿no? hay momentos terribles. El Luisma, sí. ¿Qué se gana y qué se pierde desde tu perspectiva ahora mismo con algo tan loco como esto? Yo, por todo el trabajo que llevo hecho, y por el que me queda, que no me quiero ni imaginar, pero el que llevo hecho, Trabajo personal, dices. personal mío, para mí el mayor regalo, aparte de ponerme en un sitio donde al final mi trabajo se conoce, se valora y me abre puertas, creo que esto me ha hecho obligarme a conocerme desde un sitio absolutamente tranquilo, objetivo, pacífico, neutro, o sea, aprender a rebuscarme entre mis entresijos para buscar un sitio de seguridad, porque es muy loco. Entonces te hace descubrir cosas de ti que ni de coña hubiese podido descubrir de otra forma. Que se pierde, no sé, pero la intimidad pública, yo lo determino como intimidad pública, ¿no? El hecho de poder estar en mitad de una plaza, pero tener tu espacio íntimo, ya eso no existe. Yo, por ejemplo, no soy un tío muy fiestero, pero cada 2 o 3 meses me gusta salir de fiesta y lo sigo haciendo. Me gusta ir de cañas, terraza, restaurantes, me gusta hacerlo y me obligo, pero hay a veces que a uno le cuesta. ¿Tiene sentido que se haga la tercera temporada de La Casa de Papel? Tiene todo el sentido del mundo para mí, yo creo. Tiene todo el sentido porque lo que se ha escrito tiene sentido, o sea que de momento va bien. Y segundo, hombre, yo creo que la gente estaba deseando saber qué
¿qué pasaba después? Se cerró muy bien, pero había una cosa que el público estaba deseando conocer el después. Entonces, si el público lo quiere... Y una más, ¿qué onda con Denver? ¿Por qué nos gusta o nos mueve Denver? ¿Qué hay ahí? ¿Qué crees tú que toca ese Hombre, yo creo que ese animalito? Ese animalito. ese animalico. El animalillo. Un animalillo. Hombre, yo como Jaime hay cosas que envidio de Denver. Él sabe poco. Se mueve por el corazón que tiene, por la sangre que recorre todo su cuerpo y con una honestidad que es envidiable. Yo siempre lo he dicho y está feo que lo diga porque es el personaje que yo defiendo, pero yo creo que era la mejor persona dentro del atraco y de alguna forma lo sigue siendo. ¿Ah, sí? Sí. Pero sí, era súper buena gente, ¿no? No, quizá Berlín era el más honesto. Sí, honesto en una sí, realmente sí. Pero buena persona, yo creo que Denver era la mejor persona que estaba bien. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, tu padre, Moscú también, ¿no? Sí, pero está muerto. Está muerto. Está muerto. ¿Quieres decir alguna cosa? Que te quiero mucho. Yo a ti también te quiero mucho. y nada, te agradezco tu honestidad y tu inmenso corazón, hermano. Te quiero.